Vida saludable hoy con el espacio en vivo aquí la licenciada de nutrición Camila Genovese. Cami, ¿cómo estás? Hola Eli, ¿cómo estás? Buen día. Bien, contenta buen día. De estar acá de nuevo. Viste que arranca el verano y empezamos a enloquecernos de querer hacer todo lo que no hicimos a comienzo de año. Este año que encima no se pudo hacer mucho. Particular, sí. Y hay muchos mitos porque empezamos a pensar qué me ayuda, qué no, qué me aumenta la grasa, que no, y en uno de estos mitos vos trajiste para abordar hoy. Sí, para que charlemos porque por ahí son las preguntas más frecuentes del consultorio o de las redes, por ahí cuando interaccionamos con los pacientes. Hay un montón de estas preguntas, entonces yo recopilé por ahí las más preguntadas y las traje hoy para compartirlo con el resto de la gente. Y algunas de las más preguntadas, por ejemplo, son si el gluten sirve para el descenso de peso. Bueno, Eli, vamos a aclarar primero qué es el gluten, porque es una palabra por ahí muy escuchada. El gluten es una proteína que, por ejemplo, en pacientes con enfermedad celíaca no pueden consumir. Es una proteína que se encuentra en la harina de trigo, en la avena, en la cebada y en el centeno. ¿Qué pasa cuando por ahí nos sugieren que consumamos tostadas de gluten? Significa que el gluten, al poner más gluten, o sea, más proteína, hay menos hidratos de carbono, ¿sí? Entonces, por ahí los tan temidos hidratos de carbono que nos piden que no consumamos. Es una mala palabra. Es una mala palabra, pobres hidratos. Entonces, esa tostada va a tener más proteína que hidratos de carbono. Pero si por ahí vemos el valor calórico, al tener más proteína, puede tener más calorías que un pan común, una tostada. Entonces, ojo. Cuando nosotros indicamos el gluten, tienen que ser ciertas patologías específicas, como por ejemplo pacientes que tienen diabetes y que necesitan normalizar su azúcar en sangre, o sea, su glucemia, sus hidratos de carbono, por ahí controlamos y sugerimos el gluten. Pero no es que porque esa tostada contenga gluten va a tener menos caloría. Eli, puede que tenga menos caloría, pero es importante poder ver la información nutricional, ver el rótulo y comparar en cuanto a tostadas, cuáles son las que menos calorías tienen en una porción indicada. Estos rótulos que varias veces nos enseñaste a leerlo. Sí. Vamos a la siguiente pregunta porque nos lleva este tema justamente a la otra, porque hay mucho en el verano del fiambre, de las picadas, Tal cual. que suplanto el pan para que no me sume más. Y una de las preguntas es, ¿las galletitas de agua o de salvado engordan menos que el pan blanco? Bien, vamos a pensar lo siguiente. Tanto las galletitas comunes como las de salvado, por ahí para mejorar la palatabilidad, o sea, que se sientan bien en la boca, que tengan esa cuestión crujiente, a veces se incorpora más grasa. Entonces, ojo con esto. Quizás si hacemos un pan, por ejemplo, o compramos un pan que tiene harina, agua, levadura, un toque de aceite y sal, quizás tienen menos grasa que una galletita comprada. Entonces, ¿qué es importante? Que cuando vayas a elegir las galletitas, leas el porcentaje donde dice grasa y qué gramaje tiene en la porción que vos vas a comer. Y no te confundas en que por ahí nos pasamos comiendo todo el día galletita, 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 porque creemos que tiene menos grasa, y quizás un pan que hagas vos en tu casa o que compres en la panadería tiene menos grasa que esa porción de galletitas, porque a veces, Eli, hay gente que no cena y toma un mate cocido o un café con leche con galletita y resulta que comió en el desayuno, en la merienda, en el almuerzo y en la cena, y por ahí nos pasamos de esa cantidad y nos pasamos del gramaje de grasa. Entonces, falso que las galletitas tienen menos grasa que el pan. Vamos a la siguiente pregunta que nos lleva a alguna de las elaboraciones, Cami, que también tienen que ver con esta fecha. Bien. El uso, por ejemplo, del arroz. El arroz Bien. que nos salva siempre las papas, Siempre. arroz blanco, arroz amarillo, arroz en múltiples elaboraciones. Si lo lavamos, ¿le sacamos un poco de hidratos de carbono? Bien, hay que saber que el arroz viene en diferentes tipos, Eli. Viene el arroz partido, viene el arroz que no se pasa. Entonces eso tiene que ver, por ejemplo, el que no se pasa, ese que vos dejás cocinando y queda duro igual, conserva el almidón adentro, o sea que no se escapa afuera. Por ahí el Carolina o ese que utilizamos y que es mucho más blandito, ese sí pasa el almidón, pero que nosotros lo lavemos no significa que vamos a reducir almidón, o sea, hidratos de carbono. Aparte hay que tener en cuenta que si nosotros lo lavamos, por ahí podemos retirar vitaminas y nutrientes que tiene el arroz. Entonces la sugerencia es que no lo laves, sino que lo cocines como indica. Por ejemplo, un arroz tipo doble Carolina, que es el que se pasa entre comillas, vos haces una medida de arroz
por 2 y media de agua y se cocina perfecto. No tenés que colarlo, no tenés que hacer nada. Y el que no se pasa no hay drama porque el almidón queda concentrado. La sugerencia es que no lo laves, sino que moderes la cantidad de arroz y que por ahí lo combines con fibra, con una ensalada, para que la absorción de este alimento, que por ahí tiene más hidratos de carbono, sea mucho más lenta y el exceso no se convierta en grasa. Claro, esto también siempre marcas vos, el tema de poder combinar las cosas. Un plato completo, claro, ¿sí? Que tengamos de todo un poco. Bien. Vamos a la siguiente y nos vamos acercando a este tema. ¿El alcohol fija las grasas? Falso, Eli, muy falso. El arroz en Celebran realidad detrás de cámara. celebran. El arroz no fija las grasas. Lo que sí, que el arroz no fija la grasa, perdón, el alcohol no fija las grasas. Lo que sí tenemos que saber es que el alcohol tiene calorías vacías. ¿Qué significa, Eli? Que 1 mililitro de alcohol tiene 7 calorías. Entonces, fíjate la imagen, ahí sabemos que una medida de whisky de 50 mililitros tiene 125 calorías. Una cerveza, o sea, un chop de 350 tiene 180 calorías. Y una copa de champagne, 110 calorías. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo tomás vos alcohol en tu casa? Cuando te juntás con amigos, cuando por ahí querés pasar un momento, a veces se suma a comida que tiene por ahí un poco más de calorías que el resto. Entonces, por ahí en la suma, o por ejemplo, tenés peñas o muchas salidas durante la semana. Que no podemos ahora. Que no podemos ahora, pero a veces sucede. Entonces sumás que tomaste 2 vasos de cerveza o 3 el lunes, el martes, el miércoles. Entonces no es que te fijan las grasas, sino que te estás pasando la cantidad de calorías que necesitas por día. Así que totalmente falso. Hay que tomar con moderación y la menor cantidad posible. Esto es siempre el tema de las cantidades. Y la última pregunta del día, y vamos a sugerirles también que nos escriban luego para otra oportunidad nos visites. ¿Los jugos detox para perder el peso, sirven? Los jugos detox, a ver, la palabra detox es una palabra mal utilizada porque en realidad no hay alimentos que detoxifiquen. Nosotros tenemos órganos que son detoxificadores, como lo son el hígado y el riñón, por donde se excretan sustancias. A ver, hay alimentos que nosotros podemos combinarlos y nos pueden ayudar, pero no van a hacer una detoxificación. Sí van a ayudar, por ejemplo, a incorporar vitaminas, antioxidantes, minerales, pero puntualmente que yo me realice un licuado de, espinaca, pepino y jengibre, por ejemplo, va a tener otros beneficios mucho más importantes para mi organismo, pero no a detoxificar o a bajar de peso. No va a venir mal, pero no es justamente un jugo detox que, por ejemplo, Eli, si vos estás consumiendo todos los días 4 comidas por día y pasás al otro día a tomar licuado, quizás si ingerís menos caloría que lo que venías consumiendo, vas a bajar de peso, pero no puntualmente por el jugo licuado. Tal cual. La última, el bonus. Dale. Vamos a ver qué nos trae aquí en la placa. ¿Son buenos los alimentos orgánicos? Bien, Eli, son excelentes. ¿Por qué? Porque los alimentos que son orgánicos son los que no tienen agrotóxicos, los que no tienen pesticidas, los que se siembran y cosechan en tierras que son fértiles. Esto de lo que hablamos en el micro anterior, cuando uno puede hacer un compost y puede poner esa misma sustancia, ese mismo humus en la tierra y crear sus propios alimentos. Hoy está muy en boga esto de los alimentos orgánicos y te explico por qué. Te doy el ejemplo más claro, Eli. Soja transgénica. La soja transgénica es la que está modificado genéticamente. Entonces la soja que está modificada genéticamente recibe un montón de pesticidas y de agrotóxicos que son para lograr que salga perfecta e igual en cada siembra. Entonces, cuando nosotros consumimos una soja que no es, que es orgánica, es la que se siembra y se cosecha sin ningún pesticida, la natural. ¿Qué tienen estos alimentos? Son mejor en vitaminas, en minerales, en color, en sabor. Entonces, siempre elegir alimentos que sean de origen orgánico y por eso nosotros los profesionales de la salud hacemos mucho hincapié en que si tenés un pedacito de tierra en tu casa, puedas hacer una pequeña huerta, puedas compostar, puedas separar residuos para tener
buena calidad en tierra y sembrar y cosechar alimentos para tu hogar con buena calidad. Claro, pues nos encontramos con alimentos mutantes a veces. Tal cual. Aunque Y bueno, y queremos ahora verduras y en frutas. Argentina que se aprobó también el trigo transgénico, la verdad que para los profesionales es una terrible noticia porque el trigo transgénico, al igual que la soja transgénica, o sea, viene de la mano de un montón de compuestos químicos que son tóxicos para la vida de un ser humano, ¿sí? Entonces, el trigo transgénico, o sea, trigo igual pan, masitas, tortas, que es todo lo Y que en uno por ahí muchísimas consume. elaboraciones. Tal cual. Cami, como siempre, muy interesante. Gracias. Gracias a ustedes y nos vemos, si todo va bien, el miércoles que viene. Hasta el miércoles.